marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, al caer la tarde, nos congregamos como hijos de Dios en torno al altar para celebrar la Eucaristía y dar gracias al Señor por los dones que Él nos concede. Hoy ofrecemos la Eucaristía por segundo Manuel Oyola y Nostroza. Nos unimos a la oración de su hijo, Manuel Oyola, familia y amigos. También pedimos por Menchi Comesaña Vera, celebrando su cumpleaños. Nos unimos a la oración de sus familiares, de su esposo y sus hijos. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, Gonzalo Balta Montoñedo, y nos unimos a la oración de sus hijos, Renzo y Johan, y también de toda su familia. Pedimos también por José Mimbela Murillo, celebrando los 5 años de su sensible fallecimiento, y nos unimos a la oración de su esposa, hijos, nietos y bisnietos. También pedimos por Raúl Dreyfus Arévalo, que falleció hoy a los 94 años. Queremos destacar que él a esta edad ha sido un prolífico escritor y estaba preparando algunos artículos para la revista mitierra.com. Nos unimos a la oración de su amigo Víctor Álvarez y familia. Conscientes de nuestra fragilidad humana, siempre proclive al pecado, pidamos perdón al Señor, con la confianza que Él nos perdona porque nos ama. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad.
Oremos. Señor Dios, que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de la santidad, concédenos que el Espíritu Santo nos encienda con aquel mismo fuego con que abrazó el corazón de San Felipe Neri. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora escuchamos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Éfeso. Cuando se presentaron, les dijo: bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida, para mí, no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio y la gracia de Dios. Por lo tanto, sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy yo responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Reyes de la tierra, canten al Señor. Reyes de la tierra, canten al Señor. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Reyes de la tierra, canten al Señor. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Reyes de la tierra, canten al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, de la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera.
he manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos la han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio vemos a Jesús que da su último discurso después de la última cena. A lo largo de estos días hemos venido reflexionando el Evangelio según San Juan. Hemos visto una secuencia de la participación de Jesús. Primero les dice que se va donde el Padre. Los discípulos quedan un tanto desconcertados y tristes y Él les consuela, los anima. Luego Jesús les promete que enviará al Espíritu Santo. Primero el Espíritu consolador, defensor frente a las adversidades, y luego le dice que es el Espíritu, el pedagogo, que les guía por el camino que conduce a Dios. Luego Jesús resuelve las dudas de sus discípulos y ahora se dirige a Dios con una oración que brota de sus entrañas, que eleva los ojos al cielo porque va dirigida a su Padre para expresar su cumplimiento de la voluntad de Dios, que se manifiesta en la misión que Él cumplió y en la pasión, en el misterio pascual de Jesucristo. Y esta oración es pública, en alta voz, abierta, pero dirigida a sus discípulos. Y se dirige a ellos porque son los testigos de todo lo que ha hecho. Son testigos de su presencia cercana y amorosa en el mundo. Jesús los anima y los fortalece, les prepara para vivir las adversidades del mundo, ayudados por el Espíritu de la verdad. Jesús da aquí sus últimas recomendaciones, su última voluntad, una especie de testamento, algo así cuando un padre muere y quiere dar el testamento a sus hijos y que nadie se atrevería a desobedecerlo porque es algo tan importante. Pues Jesús lo mismo, hoy se despide de sus discípulos y eleva una oración al Padre y pide por sus discípulos. Y la oración al Padre le dice: Padre, da gloria a ti mismo en tu Hijo. Glorificar al Padre, glorificar en el Hijo mismo, porque ha cumplido su voluntad. Dios es aquel que todo lo ha creado, que lo ha redimido y que lo santifica, y que debemos dar gloria a Dios, y Jesucristo quiere dar gloria a Dios también en Él, para que el mundo crea que ha sido enviado. Jesús también nos pide conocer al Padre, pero conocer al Padre en el lenguaje bíblico implica una adhesión total, plena a Dios Padre, y estar con Él en un abrazo eterno junto al Padre. Conocer a Dios es nutrirse de lo más íntimo de su ser. Conocer al Padre es estar con Él.
vivir junto a Él. Esto implica también cumplir la voluntad del Padre. Y en eso nosotros somos felices en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesús siempre estuvo atento a cumplir la voluntad del Padre. En un momento, recordemos, en el huerto de Getsemaní, sabiendo que se venía una hora trágica y dramática, le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, porque seguramente es doloroso, cruel y trágico, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en eso consiste nuestra felicidad, en cumplir la voluntad del Padre. Porque en este cumplimiento Dios nos da la plenitud. Y el hombre solo puede alcanzar la plenitud en Jesucristo. Por otro lado, vemos que Jesucristo se sienta o se sentará a la derecha del Padre, y con esto quiere expresar su identidad divina. Él y el Padre son uno mismo, y están el uno y el otro, y de este amor procede el Espíritu Santo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la grandeza de la encarnación, que Él, siendo Dios, diríamos, se despojó de su rango divino, de su categoría de Dios, para asumir nuestra condición frágil, débil y pecadora, hacerse uno de los nuestros en todo menos en el pecado, para ser testigo del Padre, porque Él nos ha revelado al Padre, a ese Padre compasivo, a ese Padre con entrañas de misericordia, y le dice a su Padre: ellos han creído que tú me has enviado, y ellos han guardado tus palabras, son tuyos, porque tú los amaste, tú me lo diste a mí, y yo he estado con ellos. Glorifícame, Padre, en ti. Jesucristo finalmente dice: ruego por ellos. No ruego por el mundo, ruego por ellos porque tú me diste a ellos. Ellos saben que salí de ti. Y Jesús reza por nosotros, los discípulos, por el que sabe que el mundo es adverso, difícil, que afrontaremos tribulaciones. La Iglesia, a lo largo de estos más de 20 siglos, en una secuencia histórica ininterrumpida, ha tenido que sobrellevar como la barca de Pedro. A veces ha tenido que soportar a tantas ideologías, regímenes, políticas, modas, pensamientos. Y tenemos la certeza que Jesucristo está con nosotros, porque nos ha prometido que estará hasta el fin del mundo. Por eso Jesús reza por sus discípulos, pide por sus discípulos para vencer las adversidades del mundo. Y recordemos que nosotros, la Iglesia, también estamos expuestos a los avatares del mundo. Somos objeto de críticas de extremas izquierdas y de extremas derechas. Jesucristo ha dotado a su Iglesia de la revelación y quiere que la Iglesia siga siendo testigo de la paz y de la verdad. Y nosotros estamos llamados a vivir siempre los valores del reino, esos valores que Jesucristo vino a instaurar con su presencia cercana y amorosa. Al resucitar, instauró un nuevo reino, le dio plenitud a la vida, y Jesucristo quiere que seamos artífices y constructores de este reino, y Él nos asegura que estará siempre con nosotros. Hoy la Iglesia también recuerda a un gran santo, San Felipe Neri, un santo conocido como el apóstol de Roma. Era un santo excepcional, tenía buen carácter, era jovial, alegre, tenía un espíritu libre y también un tanto excéntrico. Él, desde muy pequeñito, fue llevado por su tío a trabajar a un lugar muy cerca de Monte Cassino. Monte Cassino es aquel monasterio, diríamos, el alma de Europa, que inspira a toda persona que va allí
y nos aproxima un poco a la vida de la santidad, pues cerca de este monasterio vivió Felipe Neri, trabajando junto a su tío, y este le ofreció heredar toda su fortuna si él se quedaba como administrador. Pero él, Felipe, no aceptó. Y no aceptó porque él quería otra cosa. ¿Qué quería Felipe? Él quería ser santo. Fíjense, ya desde muy joven tenía el deseo ardiente de ser santo, de aproximarse cada vez más a Jesucristo. Y él luego fue a Roma, allí estudió filosofía y teología y ayudó a los peregrinos que llegaban sobre todo por Semana Santa y por el gran jubileo de aquella época. Él tenía una gran atracción por la juventud. Su manera de ser era atrayente y concitaba la atención de los jóvenes que se unían junto a él para cumplir sus propósitos. Él trabajaba siempre con los pobres y los enfermos, pero principalmente con los jóvenes. Y él actuaba con un espíritu libre, alegre, un tanto por encima de la normativa, no contra la normativa, sino que la trascendía. Y a su grupo también se adhirieron muchos otros sacerdotes, diríamos, expertos en la normativa, que ayudaron a darle forma a los oratorios que él había fundado. Y así fue creciendo, diríamos, ese carisma de San Felipe Neri, que suscitaba la adhesión de unos y el rechazo de otros. Estos últimos se quejaron con el Papa, descalificándolo a Felipe Neri, como suele ocurrir en los tiempos actuales, cuando vemos que una persona hace el bien, siempre hay gente que intenta descalificarla. Pues el Papa, mal asesorado, suspendió del ministerio sacerdotal a Felipe, prohibiéndole celebrar la Eucaristía. Felipe Neri, como un gran santo, decía: qué bueno es Dios que me humilla. Fíjense qué bonito es escuchar esta expresión de un santo que sabe reconocer la presencia de Dios en cada persona y en cada acontecimiento. Preguntémonos cómo hubiéramos reaccionado nosotros frente a una humillación. Probablemente estaríamos indignados, con las vestiduras rasgadas. No puede ser posible, en fin, elaboraríamos una serie de justificaciones, razonables o no. Pero Felipe supo asumir esta realidad, esta calumnia. Pero, como la verdad siempre sale a flote, el Papa, haciendo una minuciosa investigación, se dio cuenta que era falsa la acusación y dejó sin efecto aquella suspensión de San Felipe Neri. Y el Papa tuvo un gran aprecio por ese santo porque era un apóstol en Roma, a tal punto que le propuso ser cardenal, pero él, fiel a su estilo, rechazó esta dignidad en la Iglesia. San Felipe Neri se olvidaba de sí mismo para ayudar a los demás. Esto nos vendría muy bien en esos tiempos actuales, en la pandemia, en que vivimos situaciones difíciles. Hace falta un poco renunciar a nosotros mismos, orientar nuestra mirada y nuestro corazón hacia Dios y hacia nuestros hermanos, servir en todo aquello que haga falta. Pidamos a este buen Dios que nos ama, que nos ayude a ser testigos de la resurrección y que el Espíritu de San Felipe nos anime en esa tarea evangelizadora. Que así sea. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de alabanza, te rogamos que, ejemplo de San Felipe Neri, nos congreguemos con gozo a glorificar tu nombre y a servir a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ángel Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Felipe Neri, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos dirigimos a nuestro Padre, el Padre bueno, que nos ama y nos perdona. Con la confianza de sentirnos hijos suyos, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un gesto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén.
podemos hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, bien al menos espiritualmente, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has alimentado con el pan celestial, concédenos que a imitación de San Felipe Neri, deseemos siempre beber en las fuentes de la verdadera vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy hemos pedido por la salud de segundo Manuel Oyola y Nostroza y nos hemos unido a la oración de su hijo Manuel Oyola, su familia y amigos, también por Menchi Comesaña Vera, que está cumpliendo años. Nos unimos a su esposo, hijos y toda su familia. Y por nuestros hermanos difuntos, Gonzalo Balta Mondoñedo, nos hemos unido a la oración de sus hijos, Renzo y Johan y su familia, también por Mimbela, José Mimbela Murillo, recordando 5 años de su sensible fallecimiento, y nos hemos unido a la oración de su esposa, hijos, nietos y bisnietos. Y hemos pedido también por Raúl Dreyfus Arévalo, que falleció hoy a los 94 años, y nos hemos unido a la oración de su amigo Víctor Álvarez y su familia. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familiares, y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.